Bueno, qué pena. No sé si me alcanzaron a escuchar. Se fue otra vez el internet y quedé en la mitad. Rosita, ¿me estás escuchando? Sí, Ok, perfecto. Ya estoy otra vez en línea. Discúlpeme, por favor. Ok, perfecto. Entonces, tenemos ya la transmisión en YouTube y como les estaba diciendo, en esta intención magnífica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hoy estamos reunidos para tratar el tema de la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Seguramente todos habremos escuchado de ella, seguramente todos en nuestros libros las hemos leído, repasado, estudiado, pero estoy seguro que volver a hacer un análisis desde el punto de vista geopolítico y hacer una analogía hacia Colombia nos conviene muchísimo. Entonces, bienvenidos a todos los que nos están ya viendo por el canal YouTube. El coronel Peña nos dice que no va a estar acá, sino que va a estar en YouTube. Entonces, maravilloso. Esa aplicación consume menos internet, entonces es una facilidad muy grande para las personas que están movilizando y algo es mucho más fácil para ellos. No les permite participar y los que quieran participar, aquí los esperamos. Y con el Villamarín, el auditorio, como siempre, es suyo de este espacio a las 6 de la tarde. Tenemos pues, mucho trabajo desarrollado y por hacer, a seguir promocionando el buen trabajo de la Fundación. Al final de la conferencia estaremos hablando sobre esos logros adicionales con la página, con los diferentes portales y las diferentes intenciones de la Fundación. Y hoy entonces empezamos con esta magnífica conferencia en el tema de Estados Unidos, empezando por qué es la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Mi coronel, bienvenido a este auditorio suyo, los invitados muy especiales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Adelante, por favor. bueno, mi coronel Carrascal, muchas gracias y como siempre, la bienvenida y el agradecimiento a todas las personas que asisten y nos acompañan a compartir de manera académica y reflexiva los temas de geopolítica mundial. Hoy comenzamos con el tema de Estados Unidos, la gran nación que en 247 años, 45 años de existencia, ha demostrado cómo se puede desarrollar la democracia, el capitalismo y cómo ha podido sortear tantas dificultades que otros países, como es el caso nuestro de Colombia, que nació más o menos por la misma época, no han podido resolverlas y que mientras Estados Unidos avanza de una manera exponencial en muchos campos, Colombia sigue quedada en la mayoría de esos mismos campos. El tema central del día de hoy es que analicemos en la medida que el tiempo nos lo permita y la información que tenemos, que es mucha, evaluar qué es la doctrina Monroe y cómo ha incidido en el continente y en particular con Colombia. Entonces, comencemos por decir que esta caricatura un poco jocosa o burlesca o satírica, como la queramos mirar, acerca de qué ha sido Estados Unidos, en el fondo es una realidad de cómo se ha desarrollado este país y cómo nosotros nos hemos quedado atrás, los llamados tercermundistas. Entonces ustedes ven que en 1776, 1783 era una Unión Americana que era un bebé. Y esa Unión Americana ya en 1803, es decir, 20, 25 años después de esta fecha, ya tiene a los pioneros trabajando muy duro, los que están construyendo esa nación, con el hacha, con el trabajo fuerte, con la dedicación y así sea a pie limpio. Pero en 1819, es decir, 16 años después de eso, ya no son 17 estados que eran estados nacientes, sino que son 22 estados y ya tienen una fuerza militar que comienza a ser respetada en el mundo. Y en 1861 ya tienen el aspecto del tío Sam, del poderoso, el que tiene el bastón de mando, el cubilete de color y su vestido eh, militar imperial. Y en 1898 ya vemos es al dueño de todas las fincas con 48 estados y fumándose la pipa y demostrando que es el poderoso. Y en 1899 años después ya los grandes países del mundo le están pidiendo, extendiendo la mano para pedirle y entonces ya está obeso y lleno de poder y tiene el barco en la mano para decidir a dónde o a quién le envía la ayuda. Es jocosa, es satírica, pero es una caricatura real que nos indica cómo en un siglo, esa gran nación creció y gran parte de ese siglo convulgó con una idea de América
para los americanos. Entonces, comencemos por decir que tenemos que despejar una gran duda. Aquí en Latinoamérica especialmente hay mucho nacionalista y mucho comunista resentido y preocupado por buscarle peros y buscarle nombres y lo llaman disque Estados Unidos de Norteamérica. Eso es falso. El nombre de ese país es Estados Unidos de América y el país se llama América, sino que nosotros, en ese tropicalismo que nos caracteriza, nos inventamos cosas. Que americanos no son solamente ellos, sino que somos todos los del continente. Eso es cierto, todos somos continentes. Pero es que eso es como si aquí en Colombia dijéramos que el municipio de Colombia Huila, entonces que no se llama Colombia, sino que llama de otra manera. No, el municipio se llama Colombia y los que nacen en Colombia Huila son colombianos y además son colombianos de nacionalidad. Entonces el nombre de Estados Unidos, ese territorio, ellos desde que llegaron allá lo bautizaron América. Por eso cuando uno llega a Estados Unidos y entra a muchos eventos o muchos sitios públicos, le dicen Welcome to America, bienvenido a América. Entonces, esos nacionalismos patrioteristas de esta parte del continente, pues no conducen a mayor cosa. No se llaman Estados Unidos de Norteamérica, se llaman Estados Unidos de América. Y México se llaman Estados Unidos mexicanos. Y Brasil se llama Estados Unidos del Brasil. Así de fácil. Pero vivimos en unas disquisiciones idiomáticas, inventando cosas que no son. Entonces, vamos a comenzar por ver brevemente, porque luego vamos a desarrollar la idea, de dónde nace la idea de América para los americanos. Pues ellos en su momento, cuando nacen, cuando crecen, como lo vemos aquí, que de 1783 llaman la Unión Americana, es que ese es el nombre de ese país. No tenemos por qué inventarnos cosas que no son y sacar patrioterismos baratos que no nos conducen a ningún lado. El país se llama la Unión Americana. Por eso anualmente hacen una sesión en el Congreso que invitan al presidente de la República a que hable allá y él habla ante el Congreso de la Unión. ¿De la Unión cuál Unión? La Unión Americana. Entonces, ubicándonos así, tuvieron a América o Estados Unidos tiene a los 4 Juanes, muy importantes en su historia. Hoy vamos a verlos a lo largo del recorrido. Y uno de esos Juanes le dejó una idea al señor John Quincy Adams, o sea, al señor Juan. John Quincy Adams. Ese señor John Quincy Adams era el ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado de Estados Unidos o de la Unión Americana en su momento, y el primer gran logro que obtuvo ese señor para su país fue un trato que hizo en 1810 y de una vez logró que la Unión Americana se apropiara del occidente de la Florida, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, cuando sube al poder el señor Monroe, James Monroe, son los Juanes y los Jaimes. James Monroe subió al poder y su secretario de Estado era el señor Quincy Adams, que era un hombre de una visión geopolítica muy ambiciosa y pues si lo miramos con la óptica comunista, era un imperialista que robaba tierras y que quería expandir el capitalismo y todo eso que dicen los comunistas. Hasta ahí se les podría decir que ese es su acerto y su forma de ver. Pero lo que hizo el señor John Quincy Adams es que leía lo que pasaba en el mundo y veía que las políticas de Estados Unidos iban afectando eh, los intereses de las coronas europeas. Y al afectar esos intereses, pues había que demostrarles fuerza. Y ahí es cuando proyecta algo que no era idea de él, porque pues, la idea de Washington al crear la gran nación también se enfocaba en eso. Es tomar todos los elementos que hemos aprendido a lo largo de la educación básica, secundaria y superior que hemos tenido, de que un Estado pues tiene nación, tiene territorio, tiene recursos, tiene una política exterior, una política interior. Eso lo sabemos en términos generales, pero este señor Adams le dio los enfoques que eran pensando en prospectar a su gran nación americana. Entonces, le lanzan la primera advertencia a Europa de que
América no va a permitir que vengan a hacer colonia aquí, pero América tampoco se va a meter en sus territorios. O sea, hagámonos pasito. América en ese momento para ellos es lo que hoy en día se conoce como Estados Unidos. Y dicen, América es para los americanos. Entonces, ahí viene la doble interpretación que siempre se le ha dado, que es que América del Norte o Estados Unidos de una vez diseñó apropiarse del resto del continente como si los de aquí fueran mancos. Lo que pasa es que tienen una visión que no tuvieron los de aquí, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, no nos extendemos por ahora en esta definición inicial, pero ese es el punto principal, que tenemos que entender que ese país se llama América. Eso es como decirle a los de Colombia, Huila, que no son colombianos, que ellos no se llaman Colombia, no, se llaman América. Y lo demás lo vamos entendiendo en la medida que desarrollemos el ejercicio. Entonces, miren ustedes qué ocurre. Hemos dicho y lo repetimos aquí hasta la saciedad y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar en público sobre estos temas, los problemas geopolíticos de un país o de una región o de un continente son hijos de otro problema que ya hubo. Y ese problema, en la medida que se resuelve, da paternidad a otros hijos que van a nacer. Entonces recordemos que más o menos desde 1400 y pico comenzó la Iglesia Católica a tener sus dificultades porque la gente porque al pasar de lo que algunos llaman el oscurantismo, vino el Renacimiento y vino el gran comercio sobre el Mediterráneo y la caída de Constantinopla y todo lo que ocurrió en esa época causó unos efectos impresionantes en la política y en la religión. Entonces la religión católica tuvo su primer gran cisma que fue con el protestantismo. Entonces hubo un señor en Suiza a quien cocinaron vivo por rebelarse contra la iglesia, pasó con Calvino y pasó con Lutero. No vamos a entrar a profundizar en esos puntos, pero sí recordemos también que el anglicanismo nace de una decisión del, de la religión católica debido a que el rey Enrique VIII de Inglaterra era casado con una española y de un momento a otro decide separarse de ella y casarse con Ana Bolena. Entonces la Iglesia Católica no le concede esa autorización porque no le anula el matrimonio y entonces el tipo fácilmente funda la religión anglicana, que quienes han ido a Londres saben que ahí está la Catedral de Westminster, que es como el epicentro de esa iglesia anglicana. Entonces miren ustedes la iglesia por un lado. Por el otro lado, el señor Calvino, Juan también se llamaba, comienza a buscar unas presiones grandes y dice en el fondo que lo que tiene la Iglesia Católica no es la fe como tal, sino que tienes un gran negocio alrededor de la fe y más porque la Iglesia Católica estaba cerca de los señores feudales, de los reyes, de los príncipes y de las coronas europeas que casi todas eran católicas. Entonces, él dice que el hombre nació a grandes rasgos de la teoría del señor Calvino, que el hombre nació para ser próspero y que Dios le da la prosperidad al hombre que tiene la visión de salir adelante y de gobernar a los demás. Más o menos es el criterio. Eso es mucho más profundo, pero no vamos a entrar aquí a analizar la filosofía calvinista. Y Lutero, que también ha tenido su posición, pues vemos ahí la lista de mercado de lo que planteaba, pero cada uno tenía unos conceptos distintos, porque para Lutero la iglesia tenía que ser subordinada del Estado, para Calvino tenía que ser separada y para los anglicanos simplemente que era autónoma. Esto, como lo hemos visto en otras conversaciones, otros conversatorios, sí que nos afectó acá y tuvimos hasta guerras civiles en Colombia, casi todas por eso, inclusive el origen de todos nuestros males de violencia en 1850 con la ley cuarta de 1850, la ley 20 de 1850 es básicamente porque a la Iglesia Católica le hacen unas expropiaciones y la familia Ospina Rodríguez encabeza toda una guerra de guerrillas contra los liberales que acababan de ganar esa victoria en el Congreso y de ahí para allá nos la hemos pasado en guerra civil que va y viene. Claro, los otros 20 años también nos la hemos pasado en guerras civiles, pero no era tan marcada esa diferencia. Entonces, todo esto que ocurre en Europa va a incidir en qué? En que
como les decía, son 4 Juanes los famosos, ¿no? John, John, John y John. Entonces hablamos de John Cotton, perdón, de John Quincy Adams, de John Sullivan y de John Hay. Los vamos a mencionar a lo largo de la conferencia, estos 4 Johnes, estos 4 Juanes. ¿Por qué? Porque este señor Cotton llega y es uno de los puritanos que colonizan lo que ellos llaman los famosos pilgrims o peregrinos allá al norte, oriente de Estados Unidos, del actual Estados Unidos. Y él de una vez viene y en sus sermones dominicales con la comunidad, me imagino que eran diarios en esa época, obligatorio ir allá donde el pastor, él no era católico, él era presbiteriano, promueve la idea de que dice no solamente la teoría de Calvino. ¿Cuál es la teoría de Calvino? Ya la vimos, que Dios le da prosperidad y le da poder, y que tener prosperidad y poder es un respaldo divino de Dios. Este señor le agrega un pedacito, que es como el origen del famoso espacio vital que hemos analizado en términos de geopolítica. Dice el señor, es que un Estado, una nación, una sociedad grande como la que estamos formando aquí, tiene el derecho divino de ir y conquistar a otro pueblo inferior y quitarle todo lo que tenga porque eso nos corresponde a nosotros. Es más o menos como una premonición de la selección natural o la ley de las especies que diseñó Darwin, pero en el punto de vista económico. Darwin lo hizo fue con las especies, ¿no? Que una especie más fuerte se va posicionando y sobreviven las más fuertes. Este señor lo previó, lo planteó, lo sugirió en el campo económico, pero cualquiera diría, pero ¿qué poder tenía este señor? Pues tenía todo el poder porque era el pastor, era el sacerdote, entre comillas, de esa comunidad, y si la repetía y lo repetía, pues los que se formaron al lado de él repetían lo mismo y se formó una mentalidad que más adelante este señor John Sullivan, 3 siglos después, más o menos 2 siglos y medio después, en 1845, dice que el destino manifiesto es que Estados Unidos o la Unión Americana estaba destinada a civilizar todos los salvajes del resto del continente porque ellos son una raza diferente y porque están superiores a los demás. ¿Le suena algún parecido con la idea del centro del universo que pensaba Adolfo Hitler? Pues no. Lo que pasa es que son escenarios distintos, épocas distintas, pero son visiones geopolíticas que apuntan hacia lo mismo. Apuntan a que haya un epicentro que irradie hacia los demás y los demás son inferiores y me tienen que seguir más o menos como hizo la dictadura cubana durante un poco de tiempo, que logró vender la idea de que Fidel Castro era lo máximo en el hemisferio y que los demás lo único que teníamos que hacer era seguir el ejemplo de Fidel Castro. Ese es, haciendo la comparación, lo que este señor Sullivan planteó. Entonces ven ustedes que este par de Juanes o de Jones nos van enfocando en lo que es el destino manifiesto de Estados Unidos y un complemento a lo que es la doctrina Monroe. ¿Qué ocurre? Que el señor Sullivan dice su frase en 1845 y la doctrina Monroe, que realmente es idea del señor John Quincy Adams, fue en 1823. Pero hay otro detalle, cualquiera se imaginaría que la doctrina Monroe, entre comillas, es un documento farragoso que tiene como el Pacto de La Habana 310 páginas y resulta que no, es una cuartilla que el señor James Monroe leyó en el Congreso y ni siquiera es doctrina, porque si vamos al tema de doctrina, pues eso tiene que tener un montón de componentes y tiene que estar probado científicamente, etc. No, simplemente la convirtieron en el nombre de doctrina y ahí se quedó, porque fue el pensamiento que transmitió en ese momento James Monroe ante el Congreso de Estados Unidos. Pero si vamos al fondo, tenía más de doctrina lo del destino manifiesto, que ya lo había planteado Cotton en 1630 más o menos, y que lo refrendó el señor Sullivan en 1845. Sigamos. Entonces, aquí ven ustedes el famoso cuadro de la Columbia, que es una dama muy hermosa que va por encima de los aires, de la tierra, por los aires, va cargando el libro de los grandes secretos y va conduciendo el desarrollo de Estados Unidos hacia el oeste, hacia el occidente. Y ahí vemos todo lo que grafica ese cuadro, que es simbólico
y muy importante dentro de ese concepto de la superioridad y a la vez del destino manifiesto que tiene la gran nación americana o la Unión Americana a partir del progreso. Entonces vamos comparando y vemos que en cada uno de los espacios geopolíticos que hemos analizado hay una concepción y en el fondo los objetivos apuntan a lo mismo. Y pues el cuadro habla por sí solo, no tenemos que explicarlo tanto, pero es un cuadro muy diciente de cómo el progreso que lleva la Colombia heredera de Colón le va dando el desarrollo a la gran nación americana hacia el oeste. ¿Qué significa esto? Y lo hemos dicho ya en forma parcial en otros conversatorios, es que Estados Unidos vio que su desarrollo iba hacia el oeste, pero no lo vieron de la noche a la mañana. Es lo que queremos hacernos entender, así como explicamos muy ampliamente cómo Mao Zedong fue el artífice de lo que está pasando ahora en China, así digan que no sus contradictores, con hechos lo demostramos, aquí lo vamos a demostrar con hechos, que esto era un proyecto que venía de mucho tiempo, desde el mismo nacimiento de los peregrinos, cuando el señor Cotton comenzó a difundir esa idea y se está haciendo muy famosa en Estados Unidos, en la Unión Americana. Entonces miremos ahora otro ejemplo que nos debe poner a pensar lo que es la miopía de lo que se tiene frente a la ambición de lo que se quiere. ¿Sí ven? Lo que se tiene y lo que se quiere. Entonces, varios reyes de España se preciaban allá en sus palacios llenos de buenas comidas y de parranda y de orgías y de trato preferencial porque eran seres divinos por encima de los demás, se vanagloriaban de que el imperio español del siglo XVIII se caracterizaba porque en su territorio no se ocultaba el sol, y eso era cierto. Como dicen los gringos, that's true, es cierto, así era, no se ocultaba el sol. Y ahí vemos en el mapa el manchón rojo, 20 millones de kilómetros cuadrados en poder de un reino pequeñito que era España, o las Españas, como lo hemos explicado, que en realidad el poder estaba centrado en los reinos de Castilla y Aragón, que eran los que encabezaban todo ese poder. Y pues luego ya cuando se revolvieron con los Austrias y los Borbones, eso es historia de otro tema, pero simplemente que las Españas lograron controlar 20 millones de kilómetros cuadrados de todo el planeta. Y si la China piensa en este momento tener la ruta de la seda, pues España tuvo su ruta de la seda por el mar y la perdió por simple miopía estratégica y miopía geopolítica, y porque la corona se dedicó a pensar más en los parabienes personales que en el desarrollo de todo su imperio. Y llegaron aquí, como ya lo hemos hablado algunas veces, aunque tenemos que ver algún día lo que es la prospección geopolítica del señor Magallanes, y se ubicaron en las Filipinas, colonizaron las Filipinas, o sea, le daban la vuelta al mundo y controlaban desde la Patagonia hasta Alaska, señores y señoras. Ese era el pequeño imperio español. No era del río Bravo para abajo, no. Era desde Alaska hasta la Patagonia, 20 millones de kilómetros cuadrados. Lo controlaba el sagrado imperio español. Pero, ¿cuál es el problema? Nos debe quedar muy claro. La miopía geopolítica de saber lo que se tiene. Y si nosotros los colombianos hemos sido tan malos para negociar nuestros territorios, es porque llevamos desafortunadamente esa sangre. Pero es que no es solamente los 20 kilómetros, los 20 millones de kilómetros cuadrados territoriales. Era que España y Portugal se han repartido por una decisión del Papa todo este mar, todo este mar que ustedes ven aquí. O sea, el Océano Atlántico era propiedad de las Españas. Y además dominaban todo el occidente del Pacífico, desde Filipinas hasta las costas, todas estas costas. O sea que dense cuenta todo el poder que tenía el imperio español y lo que perdió. Tienen mil disculpas como para todo, ¿no? Que es que fue que el embajador, que no sé quién, que el sueño del conde de Aranda, que fue que Fernando VII traicionó al Papa. Mentiras, todo eso ocurre por una serie de errores acumulados.
No hay ningún fracaso que suceda en ningún campo de la vida humana que no sea una cadena de errores acumulados. Ningún fracaso se da de la noche a la mañana. Bueno, ahora miremos qué eran las 13 colonias en ese momento. Entonces eran New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania, New Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina y South Carolina y Georgia. Eso fue lo que se creó en el momento en que el señor, como dijo Chávez, George Washington, se rebeló contra la corona británica y se independizaron estas colonias. Eso era todo. Y estamos hablando que eso es 1776 y 1783. Y también decimos que en ese momento las 13 colonias no tenían sino 680.000 kilómetros cuadrados. Si dividimos el territorio, pues más o menos, quiere decir que España con sus dominios era 35 veces más grande que lo que era la Unión Americana que nació en ese momento, o América. Entonces, no se nos olvide ese dato. En ese momento, España o la Unión Americana cabía 35 veces en lo que eran los dominios de España. Para pensar a partir de ahí. Ahora miremos qué pasa en ese momento en que la Unión Americana se independiza y se va consolidando se va independizando del Reino Unido, de la Gran Bretaña, y se va consolidando. Y España, ¿qué es en ese momento y por qué nos vamos quedando? Entonces, en primera medida, la Unión Americana es una república laica. Allá los presbiterianos y los pastores tienen un poder grande, y eso lo vemos cuando va uno allá los domingos a la hora que se hace el culto, o el culto en las iglesias protestantes. El poder que tienen ellos es grande, los pastores, pero en la política son laicos. Y en cambio aquí en España, todos aferrados al reino católico y la curia ahí pegada del poder, como lo hemos visto varias veces, pegada del diezmo y de tantas exigencias, y controlando a todos los feligreses con la amenaza de que Dios los castiga si ustedes reclaman o tal y pascual. La Unión Americana va creciendo alrededor de la Revolución Industrial y de las ideas del señor John Adams, que es fabuloso leerlo, estudiarlo y entender por qué pasó. Y la España sigue siendo artesanal, sigue siendo contraria a construir fábricas, porque esa es una tendencia en buena parte de Europa. No quiere. En cambio, Inglaterra sí desde el principio le gustaron las fábricas. Inclusive se decía en España que eso era de mal gusto, ser fabril o trabajar en cuestiones de fábricas, porque eso no estaba a la altura. Y los españoles nos legaron a todos los que hablamos español y que seguimos su tradición, una creencia de que se estudia y se progresa es para ser como superior a los demás, no para servir a esa sociedad. Y eso lo llevamos en el ADN muchos, los latinoamericanos y los españoles, sí que es cierto. En cambio, los ingleses llegaron fue a construir y enseñarles que el desarrollo es trabajandito, y que la meritocracia tiene que estar por encima de las intrigas. También las hay allá, eso no se puede negar, pero son las mentalidades como se manejan. Para la Unión Americana de una vez comienza a hablar desde esa época del comercio y el libre cambio de las divisas. Aquí era alcabalas por todo, y todavía lo conservamos, esa mentalidad alcabalera que hay entre nosotros en todo el continente, porque es todo el continente el que tiene el problema. Cada vez que hay una situación difícil, la solución es inventarse un impuesto o ver de dónde le aplican una carga tributaria a lo que está funcionando, no generar empresa ni empleo. Y esa es una tradición que traemos y que España la tenía en sus costumbres. De hecho, la revolución de los comuneros comenzó por eso. Lo mismo, la Unión Americana viene pensando en explotar masivamente las tierras para que haya una producción colectiva beneficiosa a todos, inclusive para exportar. Recuerden que el té fue la causa de que cuando la corona británica, llevándole la contraria a las teorías de John Adams, le clavó el impuesto, de Adam Smith, perdón,
le clavó el impuesto del té y eso generó la rebelión de las colonias en el sector de Massachusetts. En cambio, aquí llegaron fue a repartir las tierras de unos señores a los que la corona española les vendió el título y ellos tenían que darle cierto tributo a la corona, podían tener unos latifundios, manejaron la encomienda, la mitad y el resguardo, que son tres elementos interesantes de estudiar de cómo se desarrolló la economía agrícola y agropecuaria del continente, y pues eso lo fue dejando atrás porque esos señores lo que pensaban en ser los dueños de todo y no en que todo el conglomerado se desarrollara. Y esa diferencia eh, pues permitió que la esclavitud fuera más intensa. No es que en Estados Unidos no hubo esclavitud, la hubo, ya la vamos a ver, pero de todas maneras hay una intención distinta en el manejo y la explotación de la tierra. Mientras la Unión Americana comenzó a hablar de que la elección era democrática y la sucesión de los cargos era por votación, España era monárquica y lo tenemos todavía ahí. Ustedes recuerdan, no estamos exagerando aquí, cuando la Corte dijo que el presidente Uribe no se podía reelegir por segunda vez, es decir, hacer el tercer periodo, el peleonón que se armaron Vargas Lleras y Santos en los medios, pero de una forma aterradora. Es que esto me corresponde a mí, no, esto me corresponde a mí porque yo soy un Lleras o porque yo soy un Santos, no porque tenga las capacidades para gobernar el país ni el plan, sino porque es que esto nos corresponde por herencia. Hasta Alfonso López escribió su obra de los elegidos. O sea, esa mentalidad la seguimos guardando. Entonces, ahí es donde está el problema de las diferencias, por qué Estados Unidos nos ha ganado a todo el continente tanta ventaja. Ahora, Estados Unidos desde el principio, y ustedes lo han leído y lo han visto en películas, comenzó a enviar embajadores plenipotenciarios que se instalaron en Europa a negociar de tú a tú, de estado a estado, para buscar intercambios comerciales, intercambios académicos, científicos, de desarrollo y desde luego a fortalecer sus incipientes fuerzas militares. Aquí en Colombia, producida la independencia, siguió pensando la gente con la mentalidad de la expoliación colonial, de que las zonas alejadas son es para explotarlas y para que los que vivimos en los centros urbanos vivamos bien, y allá están los campesinos, los indios, la indiamenta, como se dice, y los privilegios reales que tenía la corte igual. Entonces aquí los de apellidos raros, que en España no tenían tanto pedigrí, pero venían a este continente con títulos y compraban y eran marqueses y un poco de cosas de esas. Entonces esos privilegios los querían seguir conservando y aún los conservan, como dijo Bolívar en 1828 en Bucaramanga, dictándole sus experiencias al coronel francés Luis Perú de la Croix. Colombia está sacrificada por dos generaciones, pero no dijo dos generaciones después de cuántas, porque siguen persistiendo unos intereses de casta. Y ese es el problema nuestro, de todo el continente y en particular de Colombia. Unas castas que se apegaron al poder y son inamovibles, y lo peor, nos acostumbramos a que ellos estén ahí. Ahora, en el fondo, la educación, ¿cuál fue? La Unión Americana enfocaba una educación científica y tecnológica desde el principio, pragmática, como China. Y aquí la educación artística y regida por los sacerdotes católicos. Entonces, desde luego que no es malo que los sacerdotes católicos orientaran a las comunidades católicas, orientaran la educación, porque es una educación disciplinada y estructurada, pero el problema es que no se le dio ese fondo a la investigación científica y a la proyección de la empresa. Entonces, ahí vamos viendo las diferencias porque somos como somos. Ahora viene el primer golpe que se pega antes de la teoría del señor Monroe por medio de su secretario de Estado, el señor Quincy Adams. Y es que decimos y repetimos cómo influye la geopolítica del mundo en todo. ¿Qué ocurrió? Que en una guerra que hubo en Europa que se llamó la Guerra de los 7 Años, España tuvo que entregarle unas tierras a Francia aquí en el territorio americano. Y el compromiso de caballeros en ese momento, de caballeros, era que cuando España recuperara económicamente sus ingresos de las colonias, Francia le volvía a vender las tierras. Había un pacto de retroventa, así se llamó el documento, pacto de retroventa.
pero la falta de visión política de lo que estaba ocurriendo, a pesar de que los hechos ya eran evidentes, porque la Revolución Francesa, que ya la estudiamos aquí en las primeras jornadas que tuvimos de esta análisis académico, la Revolución Francesa se venía a venir desde hace rato. Eso no fue que nació de un día para otro. Y cuando ocurrió esa guerra, pues todavía no ha ocurrido la Revolución Francesa, pero estaba en ciernes. Y en España no se dieron cuenta de eso y le cedieron a Francia todo ese territorio que ustedes ven verde ahí, todo ese territorio. ¿Y qué ocurrió con la Revolución Francesa? Pues todos lo sabemos, que Robespierre comenzó a cortar cabezas y acabó con la monarquía, y entonces le tocó al gran corso Napoleón tomarse el poder, dar el golpe de estado, declararse cónsul y luego emperador. Entonces, cuando Napoleón se declaró emperador y todo lo que sucedió ahí, pues Haití reforzó su rebelión. Recordemos que Haití fue el primer país que se independizó en América. Napoleón estaba en graves problemas ¿con quién? Con Inglaterra. Y Estados Unidos acababa de derrotar a Inglaterra, o la Unión Americana, para ser más concretos, acababa de derrotar a Inglaterra en la guerra del 76. Es decir, que había que quitarle ese impulso a Inglaterra para que controlara todo el mundo. Entonces Napoleón Bonaparte no creía en los españoles, además porque sabía de las dificultades que tenía Carlos IV, que era bastante limitadito para gobernar, y su hijo, que sí era cierto más limitado, Fernando VII, que era el heredero que estaba ahí. Entonces fue y los manipuló. De hecho, no les cumplió el pacto, en otras palabras, y le vendió todo ese territorio que ustedes ven verde a Estados Unidos por $15.000 de la época. Y finalmente pagó 23 millones Estados Unidos le pagó 23 millones de dólares a Francia por ese territorio. ¿Y cuál fue la razón que dio Napoleón para vender ese territorio ante el parlamento que tenía allá o ante los que lo secundaban, la Cámara esa de Diputados, que la Asamblea exactamente, que lo diputaba, que lo asesoraba? Simplemente que al venderle este territorio que ustedes ven tan espectacular ahí, todo el centro de Estados Unidos, era la antigua Luisiana, que ha sido española, pero que luego fue francesa, ya saben por qué, por el problema de la guerra de los 7 años, se la vendió a la Unión Americana, y la Unión Americana de muy buena gana la compró. Claro que la compró, porque se apropió de eso pensando en que vamos es a hacer el país más poderoso del mundo. Entonces miremos hasta ahí en ese momento qué pasa. En la Nueva Granada y el resto de colonias, ¿qué estaba ocurriendo? Que las ideas contra la monarquía tomaban mucha fuerza, pero estaban enfocadas en que vamos a tumbar la monarquía, pero el rey sigue gobernando. Recuerden que era la famosa frase de que abajo el rey, pero vive el mal gobierno. Que abajo el mal gobierno, pero vive el rey. Era la frase. Que bueno, que sí, que nosotros nos independizamos aquí, pero que nos siga gobernando el rey, porque cómo le vamos a faltar al principio de autoridad de su majestad el rey. Y estos señores no están pensando ni en reyes, ni en coronas, ni en nada de eso, sino están pensando en fortalecer un Estado que sea diferente y que llegue a ser la potencia grande del mundo. Por eso les decimos que la doctrina Monroe tiene sus antecedentes y que no es idea original del señor Monroe, como nos la pintan los comunistas y la han mitificado y desmitificado, depende cómo se mire. Entonces, quien hace esa negociación fue el señor Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la Unión Americana, y un científico y un hombre dedicado, porque fueron políticos que se dedicaron a construir proyectos de largo aliento. ¿Cuándo tendremos, aunque sea uno solo de esos en Colombia? Que no piense en él ni en su venganza personal ni en su utilidad, pero piense en un Estado proyectado en el tiempo. Eso nos lo enseñan los padres fundadores de la gran nación americana. Entonces nos queda claro, vemos los nombres, eh, lo que hoy en día en ese momento llamaba todo Luisiana, pero miren todos los estados que está ahí: Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Colorado, Nebraska, Iowa, South Dakota, North Dakota, Montana y Wyoming y Minnesota. Imagínense, exactamente eso mide el 23% del territorio de la gran nación americana, y en kilómetros son 2.144.500 kilómetros cuadrados.
Imagínense ustedes, por 15 millones de dólares de la época, se compraron lo que hoy vale trillones de dólares y lo que significa en el poder del mundo, porque el señor Jefferson estaba pensando en un estado grande con el paso del tiempo. Por eso el título que tienen ellos de ser los padres fundadores lo tienen muy bien merecidos. No tanto, como dice Indalecio Líbano Aguirre en su libro Los grandes conflictos sociales de nuestra historia, nuestros padres de acá, porque según Líbano Aguirre, muchos de los galerías de próceres nuestros y prohombres están llenas de mediocres. Bueno, entonces ahí vemos la conclusión: 9 estados y parte de otros 5 se le iluminó el bombillo al señor Jefferson, que fue un inventor y fue un científico. No es que se inventó el bombillo, sino que digo yo que se le iluminó. Y aquí apuntaba eso. Ellos ya estaban visualizando que New Orleans iba a ser el puerto más importante de Norteamérica sobre la cuenca del Caribe. Entonces, miren ustedes otro punto de geopolítica que no hemos entendido nosotros. Nicaragua nos quiere robar 75.000 kilómetros y la inteligentísima ex canciller María Emma Mella dice: ah, bueno, entonces ahora le pedimos permiso a Nicaragua para pasar por ahí. El señor Jefferson, sí, 200 y pico años antes que nos pasara eso a nosotros, estaba diciendo: apropiémonos del puerto más importante del Caribe, porque ahí en el Caribe está el desarrollo geopolítico de toda la región americana, porque ellos sí leían y entendían la historia y lo que estaba pasando. Todo lo que nos entró de la cultura española y la cultura europea a todo este continente nos entró por el Caribe. O sea, este señor sí lo entendió desde su momento, pero los políticos colombianos, argentinos y chilenos, y uruguayos y salvadoreños y todo lo que tenemos en la región no han entendido todavía cuál es la importancia geopolítica del Caribe. Por eso no nos hemos podido poner de acuerdo para desarrollar una cuenca geopolítica con una visión geoeconómica impresionante en el Caribe. No lo hemos podido entender, ni lo van a entender nuestros políticos. Y este señor lo entendió 200 años atrás. ¿Será que nos llevan ventaja o no nos llevan ventaja? Ahí está la cifra exacta de lo que pagó Estados Unidos con intereses, equivalente a 23.213.668 dólares de la época, incluidos los intereses. O sea, compraron la finca sin tener la plata suficiente y prefirieron pagar 8.213.000 pesos de intereses a no perder el negocio. Nosotros aquí nos quitan territorio, lo perdemos, y eso no es problema porque eso ya no tiene ninguna importancia. Ahora miremos qué pasó con Florida. Pues si ustedes no sabían, el mismísimo libertador Simón Bolívar envió tropas a libertar la Florida porque la Florida estaba ocupada por España, y máxime porque ya habían ocurrido otros eventos que los vamos a ver enseguida. Quien envió Bolívar se llamaba Luis Aury a Texas, y en Texas, en un puerto que llama Galveston, que queda sobre el océano o sobre el mar Caribe, el corsario Luis Aury montó una base militar que era de tropas del libertador Simón Bolívar, y organizó una expedición militar y se tomó la isla de Amelia, que pertenece al estado de la Florida. Hizo la bandera de Simón Bolívar allá, pero resulta que los masones de Georgia, que habían ayudado con armas y con ciertos apoyos al libertador Simón Bolívar o a las tropas, pues inmediatamente hablaron ante el presidente Monroe y le dijeron: alto el fuego, asegurar los fusiles y quitar el proveedor. ¿Cómo vamos a permitir que vengan estos de aquí abajo y nos quiten? Entonces Monroe, sin pensarlo dos veces, envió a la poderosa flota que ya tenía en ese momento a que se tomara Amelia, y pues el corsario Luis Aury, con una embarcación ahí, que iba a poderle hacer frente. Lo sacaron. ¿Y cuál fue la disculpa de Estados Unidos para sacarla? O la forma estratégica como lo manejaron. Le dijeron a España: nosotros les garantizamos que la isla de Cuba, 1820 estamos hablando, no se independiza, pero nosotros nos apropiamos de la Florida. Y facilito lo cuadraron por intercesión de los masones y por la visión geopolítica sobre el Caribe. Bueno, y al mismo tiempo, simultáneamente,
lo que hoy día es el estado de Oregon, que es un territorio hermosísimo y lleno de recursos y de reservas, ubicado al noroccidente de Estados Unidos, todavía era una de las pocas propiedades británicas que quedaban en el continente. Entonces Estados Unidos fue a las buenas y se apropió también y le dijo a los británicos, esto lo vamos a manejar entre nosotros y vamos a hacer es un acuerdo. Y ya ustedes imaginan qué siguió después de ese acuerdo. Entonces vayan viendo la prospección geopolítica que tenía ese país. Y estamos en 1820, todavía no hemos llegado a 1823 con la doctrina Monroe. Bueno, ahora miremos aquí qué pasó exactamente con la Florida. Tiene 3 círculos muy valiosos. Y decimos que en el año de 1810, mientras aquí en Bogotá y en Caracas y en Quito ocurrieron los levantamientos fuertes y otras ciudades se fueron levantando como El Socorro, Magangué, Cartagena, etcétera, buscando la independencia, el señor Adams, que en ese tiempo también ya estaba metido en la parte diplomática, a diferencia de los nuestros, que los diplomáticos son por abolengo y títulos familiares, allá son por formación, hizo un pacto con España después de que llegó y le invadió de frente occidente de la Florida y simplemente se apropiaron de ese. El mismo argumento ya lo tenían. Déjenos ocupar esto porque en el fondo nosotros tenemos que defenderlos a ustedes de que no se les independicen y les garantizamos Cuba. Y como todos saben o hemos sabido por la historia, Cuba era el epicentro desde el cual se movía todo el poder español sobre el continente iberoamericano. Entonces, se lo apropiaron así en 1810 porque ya miraban hacia adelante, los gringos, los estadounidenses, los yanquis. Y en 1819 ya vinieron de frente y le dieron a la Florida, este señor Simón Bolívar quiso apropiarse de esto, más bien déjenoslo a nosotros y nosotros les protegemos a Cuba, porque si no nos toca aliarnos con Simón Bolívar y ustedes pierden a Cuba. ¿Sí ven la jugada? Finalmente se dio. Y lo único que les dejaron a ellos fue el control sobre la desembocadura o sobre el río, no sobre la desembocadura, sino sobre el río Mississippi para la salida a New Orleans. Y ahí quedó una franja occidental en poder de franceses y una franja oriental en poder de españoles. Pero ya esto era como un castillo en naipes que iba para el piso y Estados Unidos sabía, o los dirigentes estadounidenses sabían que con el paso del tiempo eso iba a terminar en manos de ellos. Ahí no había nada que hacerle porque tenían una visión muy grande. Entonces, eso se llaman las cesiones de España de 1819-1820. De esa manera España fue cediendo de sus 20 millones de kilómetros cuadrados un montón y ahí van perdiendo mucho. Y fuera de eso, se hizo para esa época otro ejercicio que es muy interesante en la geopolítica de Estados Unidos, de cómo crecen, que es el famoso compromiso de Missouri. Ya ven ustedes que Missouri es uno de los territorios que incluían a la antigua Luisiana, que le compraron a los franceses. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este momento para no alargarnos en el cuento? Esto es un pacto esclavista que reafirma la miopía que había en Latinoamérica frente al crecimiento de Estados Unidos y su proyección. Había una cantidad de estados que se llamaban del norte y habían trazado ellos un paralelo que decía de aquí para allá es norte y de aquí para allá es sur. Los del sur de una vez se declararon esclavistas y los del norte se declararon abolicionistas, que no estaban de acuerdo con él. Pero resulta que por ese sistema que tiene la gran nación americana desde su nacimiento, de que cada estado tiene una representación de acuerdo con la cantidad de personas y esos constituyen el colegio electoral y son los que finalmente eligen al presidente. Entonces había un empate técnico que no se podían permitir y entonces hicieron lo que llamó el Pacto de Missouri. Y palabras más, palabras menos, ¿en qué consistió el Pacto de Missouri? Que aquí se iban creando unos estados que eran abolicionistas y otros esclavistas de acuerdo a como quedaran en el meridiano, y de esa manera se mantenían las cámaras. Pero en el fondo era un problema interno que lo estaban manejando de otra manera y lo que les interesaba era que todos estos territorios se legitimaran como nuevos estados, se desarrollaran individualmente y se unieran a la Unión Europea, a la Unión Americana. ¿Por qué? ¿Cuál era el por qué?
porque España todavía era dueño de todo este territorio que vemos aquí al sur y Estados Unidos ya tenía la mira puesta. Entonces, ¿qué ocurría? Que en Estados Unidos, pues desde esa época ya comenzaban a pagar mejores jornales. Entonces, ¿qué hacían los centroamericanos y los mexicanos? Pues ir al norte donde les pagaban mejor y donde podían ayudar de una u otra forma a sus familias. Entonces, si todo este territorio estaba en manos de gente que no sabía explotar lo que tenían y Estados Unidos necesitaba salir hacia el occidente porque ya lo tenían previsto para el mar, y aquí en el país de Oregon, como se llamaba en ese momento, todavía tenían dificultades con los británicos. ¿Para qué otra guerra con los británicos? Y más bien nos conquistamos todo esto y salimos para acá y esto se cae por su peso. Vean ustedes la visión estratégica también montada. Entonces, firman la línea del Tratado de 1818 con los británicos y se enfocan en que este tratado de 1819 de las sesiones era: entréguenos la Florida y no les hacemos nada ni en Cuba y mucho menos aquí. Pero eso era una promesa de borracho. Esa era la promesa de borracho. La realidad era que ellos tenían ya la estrategia montada para dónde iba el agua al molino. Entonces, aquí vemos un territorio muy grande, de los más grandes, que es Texas. ¿Y qué hicieron como política desde la Casa Blanca y el Parlamento de Estados Unidos? Pues simplemente poblarlo. Y lo fueron poblando, 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 y esto era territorio mexicano. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se fue llenando de norteamericanos, que eran los que tenían el dinero, de estadounidenses que tenían el dinero, y fueron desarrollando sus fincas, sus áreas comerciales, construyendo pueblos, y los mexicanos que no tenían un estado que los protegieran y que tuviera esa proyección, pues simplemente se quedaron atrás. Entonces, cuando Texas se declara independiente, México le invade, como lo vamos a ver más adelante, y pierden el año porque los otros son más fuertes y le ganan. Entonces, este pacto esclavista de Missouri tenía una visión y una prospección geopolítica mucho más grande que la que del río Bravo para abajo, no del río Bravo, de esta línea, miraban. Era porque no entendían realmente qué era lo que pasaba. Entonces México, con semejante territorio y semejante poder, pues estaba completamente desfasado, porque el primer presidente que tuvo México se declaró de una vez emperador, Iturbide. O sea, completamente distinto a lo que se quería para hacer repúblicas. Y de ahí para abajo el problema no era diferente. Entonces, volvemos a cuál es la razón por la que nace o se diseña el famoso pacto o la famosa doctrina Monroe, como la llaman. Esta es una caricatura de la época que está explicada, porque en ese momento no tenía esa explicación, pero está explicada para quienes somos legos en la materia. Resulta que cuando la corona española fue derrotada en América, las coronas de Europa dicen: vamos a hacer una santa alianza para que las coronas del continente europeo no pierdan sus dominios que tienen en, en América. Entonces aquí ponen algunos de los que eran reyes en ese momento, y a cada uno le echan su sátira. Como ven, un mapa de Europa completamente partido y en unas luchas tenaces y de intrigas. Entonces, por ejemplo, el rey de Prusia, que es la actual Alemania, pues estaba de acuerdo en mantener las relaciones que ha tenido con la corona española y que esto siguiera produciendo mucho para que su reinado estuviera bien. Claro, los prusianos tienen otra visión, pero era el interés. El zar de Rusia ya tenía intereses grandes, sobre todo desde cuando Francisco de Miranda se metió con la zarina Catalina la Grande y le abrió los ojos de que aquí también había posibilidades grandes para que la Gran Rusia se extendiera. Es más, Rusia tenía Alaska en su propiedad y tenía la visión de apoderarse de Oregon hasta California. Entonces, por eso Estados Unidos se le anticipó, como ya lo vamos a ver ahora. El rey de Suecia traicionó a Napoleón y se alió fue con los ingleses. El rey de Nápoles era dependiente de la corona española, era cercano a la corona española, entonces tenía problemas con Napoleón. Y aquí dice: y Napoleón y su hijo también participando de la partición. Y debajo, el ministro Talleyrand
trayendo el retrato de que ahora venía el rey Luis XVIII otra vez a reconquistar a Francia, y como Napoleón en ese momento estaba preso en la isla de donde murió, pues de Santa Elena, donde murió, pues simplemente era el regreso de la monarquía por debajo de la mesa de todos los que estaban repartiendo el pastel. Y el emperador de Austria moviendo las fichas para controlar Europa. Entonces, ese era el mapa, por eso era difícil que en esa idea que tenían se pusieran de acuerdo, porque ellos tenían muchos intereses internos, y fue cuando Estados Unidos dijo, pues si ellos están hablando de la restauración y los congresos que han hecho para recuperar el poder como Santa Alianza, porque todos eran católicos, pues nosotros les vamos a decir que la Unión Americana ni les admite que vengan a tomarse a nada de este territorio, porque América es para los americanos, y en segunda medida nosotros tampoco nos metemos allá con ustedes. Esa es la esencia de la doctrina Monroe, que va a tener un desarrollo enseguida. Entonces ahí viene la primera caricatura, que fue de la época, mediante la cual Estados Unidos le saca el primer póster o la primera advertencia a las potencias europeas. Ustedes ven ahí a daneses, holandeses y franceses que vienen a cazar patos y les dicen definitivamente no hay cacería. Atentamente, James Monroe, ahí está el hombre. Y les tiene ahí el balde de pintura para decirles que es el fortalecimiento de la doctrina Monroe. Y aquí están todos los países navegando como paticos en las posesiones del hemisferio occidental. Desde ese tiempo le estaban diciendo al mundo qué era lo que pensaba la Casa Blanca. Y aquí en Bogotá estaban peleando por si la doctrina académica era A o B, o si el siguiente presidente era B o C. Entonces pensemos ahí la diferencia de la ventaja que nos llevan. Bueno, entonces, como ya lo dijimos, la doctrina Monroe es clara, no acepta la intervención europea en el continente americano. Y resulta que Estados Unidos hace una jugada muy inteligente, que es, sabe, entiende que los que son industriosos y desarrollados en Europa y con la capacidad de poder volver a atacar son los ingleses, que ya España va en picada, está en caída. Entonces Inglaterra sí tiene sobre todo el poder naval para venir. Entonces Estados Unidos hace unos tratos con Inglaterra, manda esta amenaza, pero en el fondo, ¿cuál es el problema? Que como Inglaterra tenía problemas con Austria y con Francia, pues ya con eso los dividía, y entonces garantizaba que Inglaterra estaba medio neutral ahí. Y le está diciendo que no interviene en guerras ajenas. Pero a su vez, Inglaterra tiene la experiencia de que no puede ponerse a pelear en este continente porque ya perdió una guerra con Estados Unidos. Entonces comienza todo ese proceso que analizamos cuando vimos lo de la pérdida del mar territorial de San Andrés y de Panamá, que lo vimos en otras conferencias aquí, que es esa disputa permanente que hubo durante casi 80 años entre Estados Unidos e Inglaterra por el control del Caribe. Y finalmente quedó Inglaterra con algunos controles. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Ah, bueno, yo no peleo con ustedes, y se tomó las Malvinas. ¿Para qué? Para garantizar el cruce de sus buques comerciales por esa zona, allá al sur de Chile y Argentina, en la Patagonia. ¿Para qué más lo hizo? Para tener una posición militar fuerte y controlar el comercio que se hacía en el Río de la Plata, e inclusive más adelante en un giro hizo hasta una presión grande en el 45 contra Argentina por temas comerciales y de armas. ¿Qué más hizo Estados Unidos? Pues posicionarse geopolíticamente ante el mundo como un poderoso, porque no es como dicen algunos analistas que ustedes leen, que no, que Estados Unidos en ese momento no tenía con qué responder. Hombre, se ha derrotado en 2 guerras seguidas a Inglaterra, había impuesto los límites con Canadá porque los impusieron, le había expoliado a España la Florida, compró toda la cuestión de la zona de Luisiana. Sería que era un país que no tenía un Estado que era incapaz de ir a aceptar una guerra. No, ya la tenía. O sea, es un desarrollo eh, bien cimentado, bien pensado y bien estructurado a partir de un pensamiento de geopolítico. Entonces,
Ahí vemos, Estados Unidos le advierte al mundo, ahí como en la caricatura, le está advirtiendo a África, a Europa, al resto del mundo que quietos ahí, que esto es nuestro. Y nuestras naciones, que eran todas, no hubo uno solo que fuera capaz de hacerlo. Por una razón muy sencilla, porque en 1826 el libertador Simón Bolívar, que es el único presidente colombiano que ha sabido de geopolítica, el único, le visualizó al resto del continente, hombre, miren, los Estados Unidos están haciendo esto, esto y esto, y ellos van para tal parte. Unamos los esfuerzos de todos los países del continente y formamos una gran nación que vaya desde México hasta la Argentina y que tenga de centro de gobierno la ciudad de Panamá, porque por ahí va a cruzar el canal y por ahí se va a unir el mundo Oriente con Occidente. Lo dijo el libertador Simón Bolívar en 1825 cuando les mandó la citación. ¿Y qué imaginan ustedes que ocurrió? Las envidias. Entonces en Venezuela dijeron, no, pero es que el Libertador es muy amigo de Colombia y él es venezolano, y entonces nosotros no le apoyamos esa vaina. En el Perú, que toda la vida habían agarrado, no lo apoyaron. Los paraguayos menos, los argentinos dijeron, pero ¿cómo nos va a venir a mandar? Ya engañó a San Martín. No, señores, no, aquí no hay nada que hacer. Nosotros tampoco vamos. Entonces el Congreso Anfictiónico de Panamá fue saboteado y Estados Unidos, que ya tenía embajadores, no politiqueros allá, sino embajadores en todo el continente, estaba muy bien enterado de lo que pasaba y mantenía la Casa Blanca actualizada. Entonces dijeron, sí, nosotros vamos, pero fueron después, con la disculpa de que el buque llegó tarde y no sé qué, simplemente para sabotear esa reunión. Y se perdió y ahí quedó el sueño del Libertador y ahí quedó el gran sueño de que todo este continente fuera algo distinto. Bueno, ya lo vimos, el Congreso de Panamá, ahí vemos al hombre más grande que ha parido esta América. Después, pues, hubo otras influencias que se sumaron a todo lo que va pasando. Recordemos que en Irlanda hubo una hambre grandísima y emigraron muchísimos, pero muchísimos irlandeses, especialmente a la zona de Nueva York. Los motivos, pues por las cuestiones religiosas, que en Inglaterra los perseguían, el Reino Unido los perseguía porque no eran súbditos de la corona y porque no eran anglicanos sino católicos. Y eso causó pues muchos problemas en Europa y las emigraciones fueron grandes hacia Estados Unidos. ¿Y qué consecuencias geopolíticas trajo eso? Pues que ya ellos empoderados en la gran nación americana, con su capacidad de trabajo y su desarrollo, ayudaron a ser muy fuertes en ese racismo y esa superioridad racial que se experimenta quien vaya a Nueva York, por ejemplo, y se encuentre con un policía de esos americanos grandotes, esos irlandeses. Ellos, aunque dicen que no y tienen ahí en su logo, en el carro, que cortesía, profesionalismo y respeto, el policía irlandés es racista. Él mira a todo el resto de los que viven en Estados Unidos como seres inferiores. Esa mentalidad se multiplicó por medio de muchos irlandeses en el desarrollo de Estados Unidos. Bueno, entonces, viene la trascendencia geopolítica aquí de lo que fue la doctrina Monroe. Entonces, Estados Unidos construyó de esa manera la primera potencia mundial ya con la figura de una república, porque las otras potencias que han habido antes en la historia de la humanidad, pues todas eran o monarquías o imperios, pero república de los tres poderes definidos y divididos y elegidos por votación popular fue Estados Unidos la primera república constituida. Y le abrió la doctrina Monroe, le abrió el camino al destino manifiesto, que lo vamos a ver enseguida. Hispanoamérica se quedó atrás. Estados Unidos sí sacó provecho de la revolución industrial y de las migraciones. Fue una sociedad y un Estado que tuvo la capacidad de cooptar y traer a todos los que le llegaron y ponerlos a trabajar alrededor de un proyecto, no como pasa con Bogotá, que es la ciudad de todos, y todo el que viene aquí, que no es de esta región, que no es nacido, viene a saber qué saca de la ciudad y cómo la destruye, le causa daños, pero no le interesa el desarrollo de Bogotá, por poner un ejemplo. En cambio, en Estados Unidos le meten en la cabeza al inmigrante, es que esta es América, hay que está construyendo, hay que seguirla construyendo. El desarrollo técnico científico, pues ya lo hemos visto, y la ventaja geográfica de que al estar separado de Europa por los dos mares y del Asia por los dos mares,
es más difícil que la ataquen. Entonces Estados Unidos puede desarrollarse mucho más en todos los campos que los demás países que limitan en los continentes o en el viejo continente con sectores donde siempre ha habido conflictos y guerras. Bueno, ahora viene el primer gran paso que hablábamos de cómo incidió la doctrina Monroe o la visión que venía acumulada tanto de la doctrina Monroe como esa visión de que ellos eran superiores a los demás en la desmembración de México. Entonces, hablemos un poquitico de cómo se produjo la independencia de México para entenderlo. En 1808 Napoleón invadió España y la noticia llegó rápido a México. Entonces hubo un intento criollo en la Ciudad de México de independizarse, no del rey, sino del sistema, pero que el rey siguiera siendo el gobernante. Es decir, que a las élites mexicanas los dejaran gobernar. Igual ocurrió en la Nueva Granada. En 1810, como seguía Napoleón ocupando España y su hermano Pepe Botella gobernando, en Guanajuato, en México, el cura Miguel de Hidalgo organizó un grupo sui generis, que fue la primera revolución social del continente, en el que había indígenas y campesinos aliados para tumbar la corona. Y ya el cura Hidalgo sí habló de frente que no era simplemente cambiar de que los elegidos siguieran gobernando, sino que estos campesinos y estos indígenas tuvieran poder. Pero no tuvo tampoco la trascendencia. Sin embargo, Hidalgo es mirado como uno de los héroes de México. Y entre el 10 y el 19 se produjo la Guerra de Independencia, que fue más una guerra de guerrillas al estilo de la película del Zorro. No es que haya sido el Zorro esa época, sino a ese estilo, para que se independizara México. Pero, sin embargo, seguía gobernando España. Y en 1821, el señor Iturbide se toma el poder, el general Iturbide, pero inmediatamente se declara emperador. O sea, que simplemente era, si acaba el rey de España, ahora el rey aquí soy yo. Y eso genera que entre 1821 y 1848 hubo la bobadita de 24 presidentes en México y no sé cuántos golpes de Estado. Y uno de los más famosos, pues es López de Santana, o el general Santana, que tuvo que ver mucho con lo bueno, lo malo y lo feo que ocurrió entre el 21 y el 45, cuando México perdió a Texas y el resto del espacio como producto de esta proyección geopolítica de Estados Unidos. Entonces miremos ese mapa para que nos dé remordimiento de todo lo que se perdió. Ese mapa amarillo era México. Imagínense ustedes semejante estado tan poderoso que era México en ese momento. Y si los mexicanos hubieran tenido una organización seria y una organización fuerte, no hubieran sido solamente eso, sino que han conquistado todo Centroamérica, porque el mapa lo dice. Pero ya vemos que su primer presidente, en lugar de pensar en construir un estado y saber, porque ya había visto, él no era ignorante de lo que estaba pasando, había visto que Estados Unidos acababa de apropiarse de toda la Florida y que venía por su territorio. No les interesó eso. ¿Por qué? Porque son igual o eran igual que las élites de ahora, pensando en el cargo, el amigo, en el negocio particular, no en industrializar, sino propiedades agrícolas. México también es de gran vocación agrícola. No les interesaba el desarrollo de los mares. México, un país con 2 mares y algo más. Es que esta parte amarilla que ustedes ven aquí, más todas estas islas que están aquí, menos Haití, sino la parte de República Dominicana, todas esas islas eran de la antigua Nueva España y estaban cerca de México. Es decir, que Cuba era dependiente de Nueva España. Claro, los cubanos dicen que era al contrario, pero realmente el virrey estaba aquí en Ciudad de México y no estaba en Cuba. Lo que pasa es que Cuba era el puerto principal de llegada y el punto del movimiento de España hacia el resto del continente. Y aquí en este mapa entendemos mejor la visión que tuvo el señor Adams en 1810 de llegar por el puerto de New Orleans para controlar todo este Golfo de México y el Mar Caribe. Y los de aquí pensando en otras cosas. Entonces, ahí ven qué era México en 1824. Por eso los mexicanos patriotas cada vez que ven eso se remuerden de dolor de ver lo que perdieron. Bueno, ¿cuál era la situación geopolítica en 1823 en México? Ya hayamos dicho 23 presidentes,
y un emperador. La política de atraer inversionistas, en lugar de buscarla en Europa, la buscaron fue en Estados Unidos, y ahí hubo el problema de Texas que les conté. Hay y seguirá habiendo en México una marcada diferencia de clases, pero es impresionante. Y eso lo vemos en las telenovelas mexicanas, lo vemos en esta situación de el narcotráfico, que cómo se diferencian las clases allá, y por eso el Chapo es un héroe para esa gente. Y lo vemos en la forma de ser de México, porque es que las etnias indígenas allá eran muchas, eran varias, perdón, y eran muchos en cantidad, y siguen siendo. Entonces, pues estas etnias indígenas se han asimilado a las nuevas formas de vida del mundo moderno, pero tienen marcado en su mente esa diferencia de clases, y sabemos que el bandidismo en México fue toda la vida, la guerra de guerrillas que hicieron contra España del 10 al 19, luego tuvo esa época de los bandidos de Río Frío, luego con todo lo que les pasó, primero la guerra contra Estados Unidos, y luego cuando Luis Napoleón III les puso allá un emperador a Maximiliano, los mexicanos se rebotaron, y siempre hubo quien utilizara a esta gente, indígenas y campesinos, que son muy pobres en México. Y la diferencia de clases en México es muy marcada, y en esa época pues peor. Bueno, el abandono de las fronteras del norte ya lo explicamos, y fuera de eso España, recordemos que España perdió la guerra, y otros se fueron independizando, como fue el caso de Panamá, de Centroamérica, de Bolivia, que no tuvieron guerra directa contra España, pero se fueron declarando independientes, pero España comenzó a reconocerlos hasta 1836. Si no estoy mal, al Perú lo reconoció hasta el 54. O sea, España guardaba la esperanza, a partir de la Santa Alianza, de volver a ocupar todos estos territorios. Y ya lo dijimos también, la situación geopolítica de México se olvidó del resto de Nueva España. Se dedicaron, fue a vivir ahí del poder en Ciudad de México y alguna otra ciudad importante, y las castas y las familias y lo que se ve en las telenovelas mexicanas es muy calcado lo que ocurría. Y lo peor, la influencia tan marcada de la iglesia en el manejo del Estado en México, que pues eso sí es un fenómeno de casi todo el continente, y lo siguen teniendo. Entonces esa influencia que tuvo también no permitió una visión de desarrollo muy grande ni diferente a la que es el resto del continente y a la que había dejado España. Ahí hablábamos del señor Manuel López de Santana, para unos un héroe nacional, para otros un traidor, pero este hombre fue presidente como 4 o 5 veces de México en esos periodos cortos, pero finalmente fue el que le tocó afrontar la pérdida de la guerra contra Estados Unidos, porque así fue. Las circunstancias se presentaron así. Él estuvo exiliado en Cuba, volvió. Es una historia apasionante la vida de Manuel López de Santana. Y en México lo conocen como el General Santana, es más conocido así. Bueno, entonces vemos que en 1835 ya había, Texas se había llenado de gente estadounidense por todos los 4 costados, los 4 puntos cardinales. Entonces se declaran independientes, pero México dice que es un territorio en disputa en ese momento, y el general Santana es uno de los que invade ese territorio para recuperarlo, y ahí comienza la tragedia mexicana para perder el resto de su continente. Entonces en 1836 les contaba, Francia ve la situación de que Estados Unidos se apropió de Texas y fácilmente envía a un emperador. Esto parece de Ripley, pero ocurrió. Y vino el señor emperador Maximiliano de la Casa Austria y se posicionó como emperador de México y gobernó México. Entonces los patriotas mexicanos, encabezados por un indígena que llamaba Benito Juárez y otros, se rebotaron y lo fusilaron. Lo fusilaron al señor Maximiliano de Austria y recuperaron el poder. Y fue cuando vinieron los gobiernos de Benito Juárez, que fue una revolución tenaz que llevó a todo lo que ocurrió enseguida, a que el señor Díaz se tomara el poder y durara 30 y pico de años gobernando México, un dictador, hasta que trajo la escuela del positivismo a gobernar, y de ahí nació la Revolución Mexicana, de la cual se hicieron famosos Pancho Villa y Emiliano Zapata y todos los revolucionarios. Luego vino la Revolución de Rusia, incidió mucho, y fue cuando México fue el primer país que nacionalizó el petróleo.
O sea que vemos que es que la historia de México es muy convulsa, muy llena de problemas. Volvemos a 1836, entonces España, como ve que Francia se mete en México, le da la independencia a los estados del norte con un propósito, pues de buscar que los traiga a ellos para ir a combatir, pero no fue así. Y Estados Unidos aprovechó la circunstancia y sacó la brasa con mano ajena. Entonces comenzó una guerra que llaman la guerra de los pasteles, simplemente por la compra de un pastel en una panadería, pero no nos vamos a detener ahí. Estados Unidos ahí sí no aplicó la doctrina Monroe. Entonces no era América para los americanos, sino América para ellos nomás. Porque resulta que se suponía que si Francia mete una fuerza militar y coloca un emperador en México, pues Estados Unidos ha debido reaccionar y no reaccionó, sino que negoció de otra manera. El general Santana cayó herido en uno de los tantos combates que hubo, Texas siguió en disputa y México siguió en el caos. Entonces vean ustedes ese cuadro tan desolador para un país tan grande y tan poderoso como era México en ese momento, gracias a la incapacidad de sus dirigentes. Pero si por allá llueve, por aquí me escampaba. Entonces aparece este señor, Sam Houston, que cuando ustedes van a Texas encontrarán estatuas gigantescas de este señor, en especial la carretera entre Houston y Dallas. Hay una estatua impresionante de este señor, porque él fue el que encabezó la defensa de la independencia de Texas de los indios atrasados mexicanos que quieren venir a robarnos lo que nosotros hemos trabajado. Más o menos era el mensaje. Entonces hubo tres batallas muy famosas. Creo que ustedes han visto por televisión o por cine la película de la Batalla de los Álamos, hecha en Hollywood, con héroes americanos, pero fueron batallas importantes hasta que Santana perdió la guerra. Bueno, entonces aparece en el escenario un señor que le da vida y forma a una idea de los Juanes. Ya habíamos hablado de Juan Cotton y de Juan Sullivan. Entonces ahora aparece el señor James Polk, uno de los Jaimes. Y este señor dice que lo que había sostenido escrito Sullivan era completamente cierto, que Estados Unidos estaba hecho para gobernar al resto del continente y la manada de indios. Entonces que México los había traicionado y los había engañado y que hay que desarrollar, ahora sí, unir ese destino manifiesto que había esbozado el señor John Cotton y había escrito ya en un documento el señor Sullivan, que era un periodista. Había que llevarlo a la práctica y había que someter a México y crecer a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban los primeros indicios de que en California había oro. Pero además de que había oro, era que México se había olvidado de las Filipinas y se había olvidado de Cuba, y eso quedaron ya como dos colonias españolas todavía ya, pero en permanente decrecimiento y decrepitud. Entonces había que pensar en conquistar toda esa franja, porque eso es lo que, si se mira geoestratégicamente, es un control sobre todo sobre impedir la entrada de Europa por el Atlántico o a Asia por el Pacífico. Tienen ustedes la visión tan distinta a lo que se pensaba aquí. Bueno, entonces vemos la lista de presidentes. El señor Monroe sale del poder en el 25 y le recibe John Quincy Adams, que naturalmente si era el autor de la teoría de la doctrina Monroe, pues no se esperaría que no fuera a seguirla edificando y construyendo con leyes y con proyectos y con influencia en la educación y en la formación de los ciudadanos americanos. Luego vino otro gran presidente que ustedes lo han visto en los billetes de $10, Andrew Jackson, del 29 al 37, duró 8 años de presidente. Y aunque dicen que este fue más temperado, tampoco es cierto. Tampoco es cierto, porque recuerden que en 1829 es cuando Simón Bolívar escribió la famosa carta a un coronel británico en la que dice que los Estados Unidos están destinados para llenar de miseria a todo el continente americano. Se estaba en plena política de Jackson. Bueno, y del 37 al 45 hubo dos, entre ellos uno de origen holandés, Van der, no recuerdo bien el apellido, y en el 45 subió el señor Polk, que como les digo, James Polk, Jane Knox Polk, fue el que revivió
esa idea, y en su discurso de posesión de una vez habló duro. O sea que Trump no ha sido el único que ha hablado así, ha habido otros, el Theodore Roosevelt y Polk habló duro y le dijo a México que no le iba a tolerar nada, y de una vez les mandó a decir cuánto cuesta que nos vendan todo ese sector de California. Entonces los mexicanos, pues, ¿cómo iban a aceptar esa humillación y esa imposición? Dijeron que no, pero no tenían la capacidad militar ni organizativa para defender sus fronteras del norte ni para defender los territorios. Entonces el señor Polk hizo una maniobra politiquera al estilo Juan Manuel Santos. Digo, entonces vaya el embajador, el secretario de Estado nuestro, a Ciudad de México y les dice que usted va a negociar en nombre mío la compra de esos territorios, porque necesitamos salir al Pacífico y necesitamos, bueno, todo lo que ustedes analizan geopolíticamente sobre el mapa. Entonces el Estado mexicano, que estaba en ese momento Santana, después de que se recuperó de las heridas, le dijo que no aceptaba, que eso no lo aceptaba, que ni siquiera lo recibían al tipo. Entonces el señor se devolvió, pero claro, ahí estaba la jugada. Como no aceptó, entonces vamos a invadir a esa región porque es que ellos no quieren negociar y son unos traidores, son unos sátrapas, son unos delincuentes, no saben lo que es la civilización, bla, bla, bla. Y fueron e invadieron el río Bravo en Texas. Entonces ahí significó el regreso de Santana a la guerra. Esta guerra, pues aquí explicarles muy largo, pero ustedes ven por el mapa y los movimientos, todos los sitios donde hubo combates y cómo fue perdiendo México todo su territorio a lo largo de estas operaciones. Y finalmente perdió, como ven ahí en color verde, toda esa zona grandísima que es muy rica en recursos y con una posición geográfica privilegiada para controlar el acceso al Pacífico. Para no darle tanta larga, el mapa habla por todos, que fue la guerra del 46 y 47 bajo el gobierno de Polk, cuando ya México definitivamente se desmembró. Entonces, vienen otra serie de problemas, cómo México se va descomponiendo y por qué ocurre la operación final ya que se pierde la guerra. Primero, las dificultades diplomáticas de Estados Unidos en el continente iban creciendo, entonces tenían que aligerarle a la acción militar. El afán imperialista que tenían los esclavistas de los estados del sur para tener esclavos, entonces le generaba problemas internos. Por eso había que resolver esa guerra rapidito para que no se complicara más. Y aquí aparecen los filibusteros, que es otro episodio que tenemos que analizar después. Uno de esos fue el filibustero Walker, que fue, óiganlo bien, presidente de Nicaragua. No les alargo más, pero fue presidente de Nicaragua, un filibustero, un bandido que salió allá de Estados Unidos y vino y se declaró presidente y gobernó en Nicaragua. Entonces, pero es otra historia. Un general de apellido González, que tenía la posibilidad de defender a su país, traicionó a su ejército y más le interesó tumbar al que estaba de presidente que ir a afrontar la guerra, y ahí sí fue cierto que trajeron a la Ciudad de México y los derrotaron. Los irlandeses también tuvieron un episodio muy interesante, unos desertores irlandeses que estuvieron peleando a favor de México, pero pues no influyeron mucho en el desenlace de la guerra. La caída de la Ciudad de México es otro episodio de historia militar muy interesante, con el combate de los cadetes allá en el castillo de Chapultepec. Eso pues es historia mexicana y es orgullo para ellos, pero perdieron. Y lo último es la deshonrosa capitulación que tuvieron que hacer en México. Entonces, Estados Unidos siempre les enrostró, sobre todo el presidente Ford, nosotros les ofrecimos plata y no guerra, y ustedes se quedaron con la guerra y sin la plata. Fue más o menos el mensaje que les dio. Y esa deshonrosa capitulación de tener que aceptar la pérdida de más de la mitad del territorio, pues es una vergüenza ante la historia patria mexicana lo que ahí ocurrió. Bueno, entonces vemos aquí, ya para cerrar esta primera parte de lo que estamos viendo la política, cuáles consecuencias geopolíticas trajo la anexión de todos los territorios mexicanos y el desarrollo en la práctica del destino manifiesto y la doctrina Monroe. Estados Unidos tuvo un aumento geográfico importante, adquirió la proyección geopolítica y geoestratégica como una nueva potencia
porque vio el valor que nunca vio España de tener la posesión en las Filipinas al occidente, la posición en México en el centro del continente americano y la posición de Cuba o la posesión de Cuba en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana en el Caribe y de ahí hacia abajo todo el territorio mexicano. Eso nunca lo entendió España. No vieron el mundo así. Lo veían era del lujo y el lustre que podían tener los reyes y que les llegaba oro y plata. O sea, siguieron pensando, a pesar de que ya Adam Smith les había advertido del mercantilismo, no pensaron en el industrialismo, sino en el mercantilismo y se quedaron del tren de la historia. Entonces, México pasó también, una conclusión interesante, de un germen de imperio a dictaduras y revoluciones y sigue México hasta el día de hoy en ese mismo problema de revoluciones y conflictos sociales. Y las etnias no desaparecieron como etnias como tal, sino como presencia efectiva en el destino de sus pueblos. Eso le pasó a México y seguramente a casi todas las etnias del continente. Bueno, otro problema, la pobreza crónica se acentuó en México y las diferencias sociales que ya la habíamos explicado. Estados Unidos de una vez proyectó el ferrocarril y el canal de Panamá, hizo el tratado con el señor Tomás Cipriano Mosquera por medio del tatarabuelo de la canciller Holguín, del señor Manuel Mayarino, y sacó la ley del guano, que ya la hemos explicado en otros eventos académicos, cuando un congresista de Ohio dijo en plena sesión del Congreso que Estados Unidos debía apropiarse de cualquier islote del mundo donde hubiera guano, porque esa era la garantía de que la agricultura de su país evitaría que un niño americano se muriera de hambre, y así se apropiaron de muchas islotes, entre ellos de Roncador y Quitasueño, que son nuestros. Luego vino la guerra de Estados Unidos y España, que ya la vimos aquí, vimos cómo Cuba cayó, o Cuba se independizó, entre comillas, de España, y Estados Unidos se tomó a Puerto Rico y siguió con las Filipinas. Luego vino para todo el continente una serie de revoluciones comunistas y de agitación social, que estamos enfrascados en eso, mientras los demás se desarrollan. Aquí seguimos ideologizados en el desarrollo y en el progreso del continente. Ahora miremos esto. España, que llegó a tener 20 millones de kilómetros cuadrados de territorio, actualmente tiene apenas 505.000 kilómetros, con el riesgo de que se le separe Cataluña y se le separe el País Vasco y otras comunidades de cómo viene avanzando las cosas. Entonces, cada vez España más pequeño, un imperio que desapareció prácticamente del mapa, llegó a ser un país casi tercermundista después de la Segunda Guerra Mundial, y en este momento sigue siendo uno de los países con más problemas en el continente europeo en relación con el desarrollo de los demás. Entre tanto, los Estados Unidos, que tenían 680.000 kilómetros, ahora tienen 9.147.000. Quiere decir que crecieron casi 18 o 20 veces de lo que tenía al principio. Entonces, mientras España se disminuyó 20 veces de lo que era, Estados Unidos se multiplicó como 16 o 17 veces mejor de lo que tenía. En conclusión, esa es la doctrina Monroe, que inicialmente tenía como objetivo no tanto mostrarle los dientes a Europa, sino quitarle a España lo que tenía aquí en el continente todavía, después de que Simón Bolívar les hizo el favor de independizar el resto del continente. Así es, señores y señoras, que la geopolítica da unos giros terribles, y si los dirigentes políticos no entienden esto, es muy difícil que un país se desarrolle si no tiene la claridad. Por eso en algunas partes se dice que a un político, antes de que trabaje, hay que educarlo en estos temas y enseñarle a querer su patria. No me alargo más, mi coronel Carrascal, el micrófono y la cámara son suyos.